Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y hoy vamos con una recopilación, un repaso del Pentateuco. Sí, los primeros 5 libros de la Biblia son 170 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta: ¿cuántos capítulos componen el libro de Génesis? Muy bien, 50 capítulos en total. Segunda pregunta: ¿cuál o cuáles capítulos de Génesis narran la creación? Muy bien, los capítulos 1 y 2 de Génesis. Pregunta número 3. ¿Qué significa la palabra Génesis? Esta ya te la sabes, ¿cierto? Significa origen o principio. Génesis 1.1, ejemplo de ello. Pregunta 4. ¿Cuál fue la fruta que comieron Adán y Eva en desobediencia? Muy bien, es incierto. Génesis 3 no menciona qué tipo de fruta. Pregunta 5. ¿Cuál es el primer hombre nacido en la tierra? Exactamente, Caín, porque Adán fue creado. Génesis 4, versículo 1, pregunta 6. ¿Cuál fue la primera ciudad edificada en la tierra? Pues esa ciudad se edificó como el hijo de Caín, Enoc. Génesis 4, 17, pregunta 7. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más longevo de la tierra? Exactamente, 969 años. Génesis 5:27 lo menciona. Pregunta 8. Nombres de los hijos de Noé. Perfecto, Sem, Cam y Jafet. Génesis 5:32. Pregunta número 9. ¿Cuántas ventanas en total tenía el arca de Noé? Pues Dios le dijo a Noé que solamente le hiciera una ventana. Génesis 6:16. Pregunta número 10. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? Exactamente 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Génesis 7:7. Pregunta número 11. ¿Qué surgió a partir del día de la Torre de Babel? Muy bien, surgieron los idiomas o las lenguas. Génesis 11 del 1 al 9. Pregunta 12. ¿A quién le dijo Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre? Muy bien, eso se lo dijo Dios a Abraham. Génesis 12:1. Pregunta número 13. Completa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Pregunta 14. ¿A quién se llevó Abraham después del llamado de Dios? Pues tomó consigo a Sarai su mujer y a Lot su sobrino. Génesis 12:5. Pregunta 15. Nombre del rey y sacerdote que bendijo a Abraham. Exactamente, Melquisedec. Génesis 14:17 al 24. Pregunta 16. Nombre del primer hijo que tuvo Abraham. Muy bien, se llamó Ismael. Génesis capítulo 16. Pregunta 17. Nombre de la mujer con la que Abraham tuvo a Ismael. Agar era su nombre, sierva de su mujer Sara. Génesis lo menciona. ¿Cuál fue la señal del pacto que Dios estableció con Abraham? Exactamente, la circuncisión. Génesis 17, pregunta 19. Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. ¿Qué significa ese nombre? Significa padre de multitudes. Génesis 17, versículo 5, pregunta número 20. Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara. ¿Qué significa? Muy bien, significa princesa. Génesis 17:15, pregunta número 21. Ciudades quemadas con granizo por su extremo pecado. Conocidísimas, ¿no? Sodoma y Gomorra. Génesis 19, pregunta número 22. ¿Quién se volvió estatua de sal por mirar hacia la destrucción de atrás? Exactamente, la mujer de Lot. Génesis 19, 26, pregunta 23. Nombre del primogénito de Abraham y Sara. Ahora sí viene el primogénito de los dos, Isaac. Génesis 21 del 1 al 7, pregunta 24. ¿Qué le ordenó Dios a Abraham referente a su hijo Isaac? Muy bien, que lo sacrificara. Génesis 22, vamos por mitad, pregunta 25. ¿Quién le habló a Abraham, lo detuvo de que no sacrificara a Isaac?
el ángel de Jehová, lo dice Génesis 22 del 11 al 12, pregunta 26. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Dios proveerá. ¿Qué significa en hebreo esa palabra? Significa Jehová Jireh. Génesis 22, 14, pregunta 27. ¿Cuántos años tenía Sara cuando murió? Exactamente 127 años. Génesis 23, 1, pregunta 28. ¿Cómo se llamaba la esposa de Isaac? Muy bien, se llamaba Rebeca. Génesis 24 la menciona, pregunta 29. Nombre de la mujer que tomó Abraham después de la muerte de Sara. Su nombre fue Setura. Génesis 25, versículo 1, pregunta número 30. Nombres de los hermanos gemelos hijos de Isaac. Exactamente, Esaú y Jacob. Génesis 25, 19 al 24, pregunta 31. ¿A cambio de qué le vendió Esaú su primogenitora a Jacob? A cambio del famosísimo guisado de lentejas. Génesis 25 del 27 al 34, pregunta 32. ¿Cómo obtuvo Jacob la bendición de Isaac si no era el primogénito? Exactamente, usurpando a su hermano. Génesis 27, pregunta 33. Completa. ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, 17, pregunta 34. ¿Quién dijo las palabras de la pregunta anterior? Muy bien, las dijo Jacob. Génesis 28, 17, pregunta número 35. ¿Cuál fue el sueño que tuvo Jacob en Betel? Pues Jacob soñó que había una escalera de la tierra al cielo y ángeles subían y bajaban. Génesis 28 del 10 al 15, pregunta 36. Nombres de las mujeres de Jacob. Mujeres o esposas. Muy bien, Raquel y Lea. De hecho eran hermanas. Génesis 29, pregunta 37. ¿Cuántos años sirvió Jacob a su suegro por la mano de Raquel? Exactamente 14 años. Génesis 29, 18 al 30, pregunta 38. ¿Cuántos hijos varones tuvo Jacob con sus esposas y con sus siervas? En total fueron 12 hijos varones. Génesis 35 del 22 al 26. Pregunta 39. Nombre de la única hija mujer que tuvo Jacob. Exactamente, Dina. Génesis 34, 1. Pregunta número 40. De los 12 hijos, ¿a quién amó más Jacob y le dio una túnica de colores? Claro que sí, a José. Génesis 37 del 1 al 3, pregunta 41. ¿Por qué vendieron sus hermanos a José? Pues por envidia y porque él tuvo algunos sueños que no le gustaron. Génesis 37, pregunta 42. ¿En casa de cuál egipcio terminó sirviendo José? Su nombre era, muy bien, Potifar. Génesis 39 lo menciona, pregunta 43. ¿Cuál don especial caracterizaba a José en Egipto? Pues Dios lo usaba como intérprete de sueños. Génesis 40 y 41. Pregunta 44. ¿Cuál sueño le interpretó José al faraón? El famosísimo sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Génesis 41, pregunta 45. ¿Qué hizo faraón con José por interpretar sus sueños? Pues lo nombró nada más y nada menos que gobernador de todo Egipto. Génesis 41, 37 al 45, pregunta 46. ¿Cuál nombre egipcio le puso faraón a José? Pues lo llamó Safnat Penea. Génesis 41, 45, pregunta 47. ¿Qué sucedió finalmente con Jacob, padre de José, y con sus hermanos? Pues ellos se vinieron a vivir a Egipto. Génesis 47 del 1 al 6, pregunta 48. ¿De qué manera llamaba la Biblia a los 12 hijos de Jacob? Pues son las 12 tribus de Israel. Génesis 49, 28, penúltima. 49. Antes de morir, ¿qué hizo jurar a los israelitas José que hicieran con sus huesos? Pues José les dijo que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Génesis 50, 24 al 25, pregunta 50. ¿De cuántos años murió José? Tenía exactamente 110 años. Génesis 50, 26. Hoy vamos con el segundo libro, el libro de Éxodo. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Éxodo?
Terminó el tiempo y son, muy bien, 40 capítulos en total los que componen este maravilloso libro. Segunda pregunta, atentos. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Yo sé que lo sabes. Y significa, muy bien, salida. De hecho, por la salida de Egipto. Pregunta número 3. ¿Por qué decidió el nuevo rey de Egipto someter a los israelitas? Bueno, se levantó un rey que no conocía a José y su descendencia y decía: los israelitas se están multiplicando. Éxodo 1 del 8 al 14. Pregunta 4. ¿De qué forma decidió Faraón detener la multiplicación de los israelitas? Pues el muy cruel decidió matar a los recién nacidos varones. Éxodo 1 del 15 al 22. Pregunta número 5. ¿Por cuánto tiempo escondieron a Moisés recién nacido antes de ponerlo en el río? Pues su mamita lo escondió por 3 meses. Éxodo capítulo 2, versículo número 1. Pregunta número 6. ¿Por qué Moisés huyó de Egipto después de vivir allí como príncipe? Porque mató a un egipcio que sometía a los israelitas. Éxodo 2 del 11 al 25. Pregunta número 7. ¿Desde dónde le habló Dios a Moisés cuando lo llamó a sacar a Israel de Egipto? Le habló desde una planta llamada zarza que estaba ardiendo en fuego. Éxodo 3 del 1 al 6. Pregunta número 8. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés que lo presentara ante Faraón? Pues le dijo: yo soy el que soy. Éxodo 3 versículo 14. Pregunta número 9. ¿Quién acompañó a Moisés como interlocutor ante Faraón? Pues lo acompañó Aarón, que a la vez era su propio hermano. Éxodo capítulo 5, pregunta número 10. ¿Cuál fue la primera señal que hicieron Aarón y Moisés frente a Faraón? Pues convirtieron la vara de Aarón en serpiente. Éxodo 7 del 8 al 13. Pregunta número 11. ¿Cuántas fueron las plagas que Dios envió a Faraón y a Egipto? Pues en total fueron 10 plagas. Éxodo capítulo 7 al capítulo 12 las mencionan. Pregunta número 12. Las plagas fueron agua en sangre, ranas, piojos, moscas, la plaga del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y la número 10 fue la muerte de los primogénitos. Éxodo 12 del 29 al 36. Pregunta número 13. Atentos, dice así: ¿por qué no murieron los primogénitos de Israel? Y la respuesta es porque cubrieron con sangre los dinteles de sus puertas. Éxodo 12 del 1 al 28. Pregunta número 14. ¿Cuál fiesta nació a partir de la noche que salieron los israelitas de Egipto? Pues esa noche celebraron la primera Pascua y quedó como fiesta perpetua. Éxodo 12 del 1 al 28. Pregunta número 15. Vamos por la mitad. Atentos. Nombre del mar que cruzaron los israelitas en seco. Y fue el Mar Rojo. Súper fácil, ¿cierto? Éxodo capítulo 14 lo menciona. Pregunta número 16. Atentos, dice así: nombre del alimento que Dios hizo llover del cielo. Muy bien, se llamaba maná, que significa ¿qué es esto? Éxodo capítulo 16. Pregunta 17. ¿De dónde hizo brotar Dios agua para los israelitas en el desierto?
Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, de la roca. Éxodo 17 del 1 al 7, pregunta 18. Atentos. ¿Quiénes atacaron por primera vez a los israelitas en el desierto? Pues fue el pueblo de Amalek o los amalecitas. Éxodo 17 del 8 al 16, pregunta número 19. ¿Quiénes levantaron las manos de Moisés para que vencieran a los amalecitas? Pues fueron Ur y Aarón. Éxodo 17, versículo 12, y vamos con la pregunta número 20. ¿Cuál era el nombre del suegro de Moisés que vino para aconsejarle? Y su nombre era, muy bien, Jetro o Jetro. Éxodo capítulo 18, pregunta número 21. ¿Qué acontecimiento importante sucedió en el desierto del Sinaí? Pues fue nada más y nada menos que el lugar donde Dios escribió y entregó los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19 y 20 lo mencionan. Pregunta 22. ¿Quién fue el único que pudo acompañar a Moisés al monte del desierto Sinaí? Por mandato del mismo Dios le dijo, solamente subirá Aarón contigo. Éxodo 19, 24 lo menciona. Pregunta 23. Nombre del edificio que Dios le pidió a Moisés que hiciera para él manifestarse. El tan conocido tabernáculo de reunión. Éxodo 25 y 26, pregunta 24. De todos los elementos del tabernáculo, ¿cuál es el más consagrado? Porque está en el lugar santísimo. Muy bien, el arca del testimonio. Éxodo 25 del 10 al 22, pregunta 25. ¿Quiénes fueron los encargados de hacer el tabernáculo y todos sus utensilios? Pues un par de hombres llenos del Espíritu de Dios. Muy bien. Bezaleel y Aholiab. Éxodo 31 del 1 al 11, pregunta 26. ¿Quiénes ofrendaron todos los materiales para la construcción del tabernáculo? Pues esto fue una maravilla, fue todo el pueblo de Israel, hasta tuvieron que parar las ofrendas, llevaron muchas. Éxodo 35 del 20 al 29, pregunta 27. ¿Quiénes fueron los primeros sacerdotes consagrados para servir en el tabernáculo? Pero por supuesto fueron Aarón y sus hijos. Éxodo 29, pregunta número 28. ¿Falso o verdadero? ¿Se hicieron vestiduras sacerdotales especialmente dicho por Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Pues esto es totalmente verdadero. Éxodo 39, pregunta 29. ¿Qué ordenó Dios a Moisés que hiciera con el tabernáculo y sus utensilios recién hechos? Pues Dios le dijo a Moisés que debía ungirlos con el aceite de la unción. Éxodo 40 del 9 al 11. Y última pregunta. ¿Qué fue lo primero que Dios le ordenó a Moisés que hiciera con Aarón y con sus hijos? Vamos, que es la última pregunta. Respondamos rápido y el tiempo terminó. Muy bien, le dijo, lávalos con agua. Éxodo 40, 12. Hoy vamos con el tercer libro. Preguntas bíblicas sobre el libro de Levítico. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Levítico? Muy bien, son 27 capítulos en total. Vamos con la segunda pregunta. Dice así: ¿qué significa la palabra Levítico? Si lo sabes, tienes 5 segundos. Pues la palabra Levítico es todo lo relacionado con los levitas. Por ejemplo, Levítico 25, 32,
Pregunta número 3. Dios ordenó que cuando le trajeran ofrenda sería de ganado vacuno y de ganado ovejuno. Exactamente, lo encuentras en Levítico 1:2. Pregunta número 4. ¿A quién le enseñó Dios todo lo que está escrito en el libro de Levítico? Pues todo esto fue escrito por Moisés. Levítico 1:1 lo evidencia. Pregunta número 5. ¿De qué otra forma llama Dios a los sacrificios de animales? Es una palabra que sé que ya la has leído. También lo llama holocausto. Levítico 1 del 4 al 9 lo menciona. Pregunta número 6. ¿Cuál era la característica principal que Dios pedía del animal para el holocausto? Pues Dios pedía que fuera un animal sin defecto. Levítico 1:3 lo menciona. Pregunta número 7. Aparte de ganado vacuno u ovejuno, ¿qué otro tipo de animal se podía ofrecer? Pues también se podían ofrecer aves. Por ejemplo, lo dice Levítico 1 del 14 al 17. Pregunta número 8. ¿Qué tipo de aves se podían presentar como ofrenda delante de Dios? Muy bien, tórtolas o palominos. Levítico 1:14 lo menciona. Pregunta número 9. ¿De qué otra forma se le dice a la ofrenda en el libro de Levítico? Una palabra un poco extraña, pero también se le llama oblación. Literalmente lo dice Levítico 2, versículo número 1, pregunta número 10. Una de las oblaciones que también ofrecían a Dios estaba compuesta por harina, aceite y... Vamos a ver si lo sabías. Incienso, muy bien, lo dice Levítico capítulo 2, versículo 1, pregunta número 11. Cuando ofreciereis ofrenda cocida en horno, será de tortas de harina y... de tortas de harina y de hojaldres, lo dice Levítico 2, versículo 4, pregunta número 12. ¿Cuál era el ingrediente que no se debía poner a las ofrendas cocidas para Dios? Esto también lo mencionan en el Nuevo Testamento. Muy bien, no se le debía poner levadura. Levítico 2:11 lo dice explícitamente. Pregunta número 13. ¿Cómo se llama la ofrenda de espigas verdes tostadas y el grano desmenuzado? Aunque parece un poco complicado, a esto se le llama muy bien primicias, lo dice Levítico 2, 14 al 16. Pregunta número 14. ¿Cómo se llama la ofrenda a la que se debía poner la mano en la cabeza del animal? Pues a esto se le llama muy bien ofrenda de paz. Levítico 3 del 1 al 3. Pregunta número 15, vamos por la mitad. ¿Qué se debía hacer con el animal una vez se le pusiera la mano sobre la cabeza? Pues dice que se debía degollar frente al tabernáculo. Levítico 3 del 1 al 12, pregunta 16. ¿Qué debían hacer Aarón y sus hijos después de degollar el animal? Pues Dios mandó que rociaran su sangre sobre el altar. Levítico 3 del 3 al 13, pregunta 17. ¿Qué es lo que Dios pedía que se quemara de estos animales? Pues principalmente la grosura del animal. Levítico 3 del 3 al 16, pregunta número 18. ¿Qué significaba para Dios toda esta grosura quemada delante de él?
Pues esto era olor grato delante del Señor. Levítico 3, 16, pregunta número 19. ¿Verdadero o falso? ¿También se hacían ofrendas por el pecado? ¿Qué dicen ustedes? Pues si su respuesta fue totalmente verdadero, están en lo correcto, lo dice Levítico capítulo 4. Pregunta número 20. ¿De quiénes se nombra su consagración en Levítico capítulo 8? Obviamente de Aarón y sus hijos. Ahí está en Levítico capítulo 8. Pregunta 21. ¿Cómo se llamaban los dos hijos de Aarón que tanto mencionamos? Pues sus nombres eran, muy bien, Nadab y Abiú. Levítico 10:1 los menciona. Pregunta número 22, atentos. ¿Por qué razón murieron quemados Nadab y Abiú? Pues porque quemaron fuego extraño delante de Dios. Dios no le mandó a quemar ese fuego. Levítico 10 del 1 al 2. Pregunta 23. ¿Cuál de estos animales no es inmundo y si es apto para comer? ¿El murciélago, el pelícano o el pavo? Pues tanto el murciélago como el pelícano son inmundos, no se deben comer. El pavo sí, Levítico capítulo 11 lo menciona. Pregunta 24. ¿Cuántos eran los días de la purificación después de un parto si hubiese tenido un varón? Pues la mujer que haya tenido varón debía purificarse por 33 días. Levítico 12, del 1 al 4. Pregunta número 25. ¿Cuántos eran los días de la purificación después de un parto si hubiese tenido una mujer? Pues aquella madre que haya tenido una mujer debía purificarse por 66 días. Levítico 12, versículo 5. Pregunta 26. ¿Cómo debía declarar el sacerdote a aquel que tuviera lepra? Pues debía declararlo como inmundo, lo dice Levítico 13, versículo número 3. Vamos con la pregunta 27. Cuando una mujer tuviera su flujo mensual, debía ser apartada y nadie la podía tocar, lo dice Levítico 15, 19, pregunta número 28. ¿A cuál dios ofrecían a sus hijos como holocausto y eso era castigado por Dios y por el pueblo? Dios con D minúscula. Pues esta aberración la hacían para ofrecerle sus hijos a Moloc, Levítico 20 del 1 al 3. Penúltima pregunta, atentos. ¿Qué era lo que no podían tocar los sacerdotes para que no se contaminaran? 5 segundos. Pues los sacerdotes se tenía prohibido que tocaran muertos o cadáveres, Levítico 21:1. Última pregunta, atentos. ¿Cuál era el castigo para una persona que blasfemara contra Dios? ¿Qué tal? ¿Qué tal esas 30 preguntas? Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta es morir apedreado. Levítico 24 del 10 al 23. Ya llegamos al libro de Números. Entonces, ¿cuántos capítulos componen el libro de Números? Vamos a ver, y en total son, muy bien, 36 los capítulos que componen el libro de Números. Segunda oportunidad. Atentos. ¿Por qué este libro se llama Números? ¿Te lo has preguntado? Se llama Números porque narra los dos censos que hizo Moisés en Números del 1 al 4 y 26. Pregunta número 3. ¿En cuál desierto realizó Moisés el primer censo? Muy bien, en el desierto más mencionado por lo menos hasta aquí, el desierto del Sinaí. Números 1. Pregunta número 4. De las 12 tribus, ¿cuál fue la que Dios eligió para que le sirviera en el tabernáculo?
Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, la tribu de Leví o los levitas. Números 4 del 40 al 51, pregunta 5. ¿Cómo se llama la ofrenda donde debía traer la 10ª parte de una efa de harina de cebada al sacerdote? Bueno, esta era conocida como la ofrenda de celos. Léela, que es muy interesante. Número 5 del 11 al 15. Pregunta número 6. ¿Qué significa la palabra nazareo? Yo sé que tú ya lo sabes. Y la palabra nazareo significa separado o consagrado. Número 6.2 lo menciona. Pregunta número 7. Los nazareos no debían beber licor, tampoco podían tocar muerto, ni... Y tampoco debían cortarse el cabello, no podían pasar navaja sobre su cabello, dice la palabra en Números. Siguiente pregunta, ¿cuántas lámparas tenía el candelero del tabernáculo de reunión? Pues tenía ese maravilloso número, ¿no? Tan mencionado, 7. 7 lámparas, Números 8 del 1 al 4, pregunta número 9. ¿Quién encendió por primera vez las 7 lámparas del candelero? Pues por orden del mismo Dios fue Aarón, sí, lo dice Números 8 del 1 al 2. Y vamos con la pregunta número 10. ¿Cuál fiesta celebraron los israelitas en el mes primero a los 14 días del mes? Exactamente, celebraron la Pascua. Números 9, versículo número 5, pregunta número 11. El día que el tabernáculo fue erigido, la cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. ¿Qué palabra falta? Pues el día que el tabernáculo fue erigido, la nube, muy bien, cubrió el tabernáculo. Números 9, 15. Pregunta número 12. Cuando la nube avanzaba o se detenía, ¿qué hacían los israelitas? Muy bien, también ellos avanzaban o se detenían. Números 9 del 15 al 23, pregunta número 13. ¿Qué elemento se utilizaba para convocar a los israelitas y para hacer mover los campamentos? Muy bien, se utilizaban trompetas. Números 10 del 1 al 2 lo menciona. Pregunta número 14, atentos. ¿De qué material estaban hechas estas trompetas precisamente? Pues Dios mismo le dijo a Moisés que las hicieran de plata. En Números 10, versículo 2 lo puedes leer. Y vamos por la mitad, pregunta número 15. ¿A dónde les indicó la nube que debían moverse por primera vez los israelitas? Pues al desierto de Parán. Números 10, 11 y 12, pregunta número 16. ¿Qué pedían de comer los israelitas porque estaban cansados del maná? Pues ellos querían comer carne y por eso Dios se molestó. Números 11, 4, pregunta 17. ¿Qué le envió Dios a los israelitas cuando se quejaron pidiendo carne? Pues Dios les envió codornices. Números 11, 31, pregunta 18. ¿Quiénes murmuraron contra Moisés por haber tomado como esposa a una mujer cusita? Pues fueron sus propios hermanos, Aarón y María, o Miriam, como dice algunas versiones. Números 12.1. Pregunta 19. ¿Qué le sucedió a María o a Miriam por haber murmurado contra su hermano Moisés? Pues lo que le sucedió fue que le dio lepra. Números 12 del 9 al 10 lo menciona. Pregunta número 20. ¿Cuál era la cualidad que tenía Moisés más que todos los hombres sobre la tierra?
Pues el mismo Dios dijo de Moisés que no había un hombre tan manso como él. Mansedumbre. Números 12, versículo 3, pregunta número 21. ¿Cuántos espías envió Moisés para que reconocieran Canaán? Una pregunta súper fácil. Envió 12 espías en total, el número de las 12 tribus de Israel. Números 13 lo menciona. Pregunta 22. De los 12 espías, ¿quiénes fueron los únicos que hablaron en positivo y que podían tomar Canaán? Pues fueron Josué y Caleb. Números 14, versículo 6 al 10, pregunta 23. ¿Quiénes se rebelaron contra Moisés y Aarón argumentando que estaban cansados de ellos? Pues fueron Coré y sus hijos. Números capítulo 16. Vamos con la pregunta 24. Dios mandó tomar 12 varones de las tribus de Israel e iba a escoger aquel cuya vara floreciera. Números 17 del 1 al 5 y vamos con la pregunta 25. Atentos. ¿La vara de quién fue la que floreció? Exactamente, la vara de Aarón. Muy bien, números 17, versículo 8, pregunta número 26. ¿Cuál fue el país que no dejó pasar a los israelitas por su territorio? Y la respuesta es muy bien, Edom o los edomitas. Números 20, 14 al 21, pregunta número 27. Cuando Aarón murió, ¿quién tomó su lugar para reemplazarlo? Recuerden que como era por linaje, quien lo reemplazó fue su hijo Eleazar. Números 20 del 22 al 29, pregunta 28. ¿Qué debían mirar los israelitas cuando una serpiente los mordiera para que no murieran? ¿Lo sabes? Pues debían mirar una serpiente de bronce que Dios mismo mandó a hacer. Números 21 del 4 al 9, pregunta 29. ¿Quién mandó llamar a Balaam para que maldijera a Israel? Y el nombre de este hombre fue Balac. Números 22. Pregunta número 30. ¿Qué animal le habló a Balaam cuando iba a maldecir a Israel? Tienes 5 segundos y es la última pregunta. ¡Ánimo! Y la respuesta es, le habló un asna o una burra. Números 22 del 21 al 40. Vamos con preguntas bíblicas sobre Deuteronomio. ¿Cuántos capítulos componen el libro de Deuteronomio? Se acabó el tiempo rápidamente y son en total 34 capítulos que componen este maravilloso libro. Segunda pregunta, atentos. ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Esta palabra significa segunda ley o segunda repetición. Por ejemplo, Deuteronomio del 1 al 34 lo menciona. ¿A quiénes nombró Moisés para que le ayudaran a liderar a los israelitas? Pues como el pueblo ya era muy numeroso, muy bien, nombró a jueces. Deuteronomio 1 del 9 al 18. Cuarta pregunta. ¿Qué característica tenían los hijos de Anac que habitaban en Canaán? Exacto, eran gigantes. Deuteronomio 2 del 11 al 13 lo menciona. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama el rey de Basán a quien derrotó Israel camino del desierto? Un nombre de 2 letras, pista.
Su nombre era Og, rey de Basán. Deuteronomio 3 del 1 al 11. Pregunta número 6. Atentos. Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida, pero se la mostró desde... Se la mostró desde la cumbre del monte Pisga. Deuteronomio 3 del 23 al 29. Pregunta número 7. ¿Sobre cuál asunto fue el que Dios más le advirtió a Israel que se guardasen? Exactamente, sobre la idolatría. Deuteronomio 4 del 15 al 40. Pregunta número 8. ¿Cómo se llama a Becer, Ramot y Golán, ciudades a donde irían quienes mataran sin intención? Pues a estas 3 ciudades se les llamaba ciudades refugio. Deuteronomio 4 del 41 al 43. Pregunta número 9. ¿En cuál desierto y en cuál monte entregó Dios los 10 mandamientos? Muy bien, en el monte Horeb, del desierto Horeb. Deuteronomio 5 del 1 al 21. Pregunta número 10. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6 del 4 al 5 y continuamos con este gran mandamiento. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y... andando por el camino. Deuteronomio 6 del 6 al 7 y terminamos el gran mandamiento con: al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los... postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6 del 7 al 9. Hay que aprendérnoslo de memoria. Pregunta número 13. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle... Para esto escogió Dios a Israel, para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 7, 6. Pregunta número 14. ¿Qué le prometió Dios a los israelitas que haría con ellos si guardaban su pacto? Pues el Señor les dijo que los amaría, los bendeciría y los multiplicaría. Deuteronomio 7 del 12 al 13. Pregunta 15. Vamos por la mitad. ¿Por qué llevó Dios tantos años a los israelitas por el desierto? ¿Por qué o para qué? Vamos a ver. Y la respuesta es para probar su corazón. Deuteronomio 8.2 lo dice explícitamente. Pregunta 16. ¿Verdadero o falso? Moisés quebró las tablas de los 10 mandamientos, por eso Dios le dijo que hiciera otras. Y esto es totalmente verdadero, lo dice Deuteronomio 10 del 1 al 11. Pregunta número 17. Según Dios, ¿qué era lo que fluía en la tierra prometida? Pues allí fluía leche y miel. Deuteronomio 11, 9. Pregunta número 18. Indefectiblemente, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Qué palabra falta? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14, 22. Pregunta número 19. ¿Qué ordenó Dios hacer con los primogénitos machos de las vacas y de las ovejas? Pues debían consagrarlos. Deuteronomio 15, 19. Pregunta número 20. ¿Cuál es el tema central del capítulo 16 de Deuteronomio? El tema central es las fiestas anuales. Deuteronomio 16, pregunta número 21. Si en la tierra prometida los israelitas iban a nombrar un rey, ¿quién debía escogerlo?
Pues imagínense, desde Deuteronomio Dios ya lo había advertido, que si había rey, él mismo lo escogería. Deuteronomio 17, 14 al 20, pregunta número 22. ¿Cuál era la única tribu que no iba a tener heredad en la tierra prometida? Pues la siempre distinguida tribu de Leví, los levitas. Deuteronomio 18, versículo 1, pregunta número 23. ¿Cómo se sustentarían o de qué se iban a alimentar los levitas? Pues como eran servidores del Señor y del tabernáculo, se alimentarían de las ofrendas quemadas. Deuteronomio 18, 1, pregunta 24. ¿Qué se debía hacer con un hijo rebelde, glotón y borracho? Pues la ley ordenaba que debían sacarlo del pueblo y luego apedrearlo hasta morir. Deuteronomio 21, 18 al 21, pregunta 25. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es... Porque esto es abominación a Dios. Deuteronomio 22, versículo 5, pregunta 26. ¿Dónde debían hacer de sus necesidades los israelitas? A esto se le llaman leyes sanitarias porque Dios pensó en todo. Debían hacer fuera del campamento. Deuteronomio 23, del 12 al 13, pregunta 27. ¿Cuánto tiempo tendría de licencia para no salir a la guerra el recién casado? Pues tendría todo un año. Deuteronomio 24, 5, pregunta número 28. Completa. No pondrás bozal al cuando trillare. ¿Qué palabra falta? Pues no pondrás bozal al buey cuando trillare. Deuteronomio 25, 4, para que pueda comer. Pregunta 29. ¿Cómo se le llama a las primeras cosechas que debían traerse delante de Dios como ofrenda? Pues estas son las famosísimas primicias. Deuteronomio 26, del 1 al 2. Pregunta 30, última pregunta. Dios dio la orden que todas las leyes debían escribirse en... Última pregunta, y la respuesta es: debían escribirse en tablas de piedra. Deuteronomio 27, del 1 al 10. Y alabanzas a nuestro Dios porque terminamos el quinto libro de la Biblia. Vamos con la pregunta bonus. Recuerda que tú mismo la respondes en los comentarios, así que anímate a participar. Y la pregunta es la siguiente: escriba de una a las que desee de las maldiciones escritas en el monte Ebal. Eso está en el capítulo 27. Recuerda suscribirte a nuestro canal Cristo al Comando Kids, un canal cristiano bíblico 100% para niños. Y les tengo la noticia que ya abrimos el canal en portugués, se llama Cristo no Comando. Eso significa Cristo al Comando en portugués, Cristo no Comando, para que también lo conozcan y lo compartan con los amigos que hablan portugués. Recuerda compartir este contenido, queremos llegar a mucha, pero mucha gente con la poderosa palabra de Dios. Cristo al Comando.